dos cosas súper importantes para decirte, una buena noticia y una mala. La mala noticia es que aceptémoslo, tenemos malos hábitos. La buena noticia, y aquí llegamos a la parte divertida, es que tanto tú como yo o cualquier persona puede renunciar de forma definitiva a cualquier mal hábito, incluso a ese en el que estás pensando en este momento y que te parece imposible de dejar. Así que, ¡empezamos! El famoso científico, filósofo y genio matemático griego Aristóteles, quien nació hace unos 2400 años y fue de las mentes más grandes de toda la historia, tenía una frase muy sabia que rezaba lo siguiente: no se puede desatar un nudo sin saber cómo está hecho. Y entender esto es clave para dejar de una vez por todas esos malos hábitos que pueden estar limitando nuestro potencial, como por ejemplo las compras compulsivas, los malos hábitos de sueño o la procrastinación. Lo peor de los malos hábitos es que seguramente sabes cuáles son las razones por las cuales esas conductas te están limitando o haciendo daño, y sin embargo, cuando quieres darte cuenta, ya lo estás haciendo de nuevo. ¿Por qué pasa esto? ¿Qué es lo que hace que volvamos repetidamente a esos malos hábitos? Vamos a verlo. Lo primero que necesitamos entender es que, aunque nos guste pensar lo contrario, al menos un 70% de nuestras acciones a lo largo del día son inconscientes y o rutinarias. Con lo cual, podríamos pensar que la solución a nuestros malos hábitos es simplemente tratar de hacernos más conscientes de nuestras acciones. El problema es que nuestra capacidad de concentración y de tomar acciones de forma muy consciente sí es muy útil, pero consume mucha energía, tanto física como psicológica. Y muchas veces no es la respuesta adecuada para el medio en que nuestra especie evolucionó. Y es que durante nuestra etapa como cazadores, recolectores, los Homo sapiens no podíamos pararnos a reflexionar y pensar cada uno de nuestros movimientos, porque a veces había que actuar de forma automática para poder sobrevivir. Pues hacerlo o no hacerlo era la diferencia entre la vida y la muerte. Por ejemplo, si algún depredador nos atacaba, teníamos que estar preparados para responder al ataque o huir de forma automática y sin pensar. Algo así como tomar un atajo para hacer las cosas de forma rápida y sin tanto gasto energético y psicológico. Bien, pues eso es un hábito, una conducta que hemos aprendido a realizar de forma automática y sin pensar, que nos conduce a un resultado positivo para nuestra supervivencia. El problema es que ese resultado o intención positiva que hay detrás de esos automatismos o hábitos ancestrales de supervivencia no siempre son la mejor respuesta para el mundo en el que vivimos en la actualidad los seres humanos. Un principio importante para superar los hábitos negativos es entender que toda conducta que realizamos tiene, como se ha asegurado de divulgarlo el ingenioso y afamado Anthony Robbins, una intención positiva. Probablemente sabes que hábitos como el comer demasiados dulces o perder demasiado tiempo en las redes sociales tienen efectos negativos a largo plazo en tu salud y tu calidad de vida. Sin embargo, lo que muchas veces no sabemos es que para nuestro cerebro, incluso el más saboteador de los hábitos tiene una buena intención detrás. Por ejemplo, como hemos visto en otros vídeos de este canal, las personas habituadas a procrastinar no posponen sus tareas porque tengan intenciones de sabotear sus logros o sobreestresarse por tener que hacerlo todo en el último momento. Lo hacen porque al momento de posponer la tarea, su cuerpo recibe una recompensa, que suele ser un ligero alivio del estrés o la incomodidad que le genera la idea de tener que ponerse ahora con esa tarea. Bien, pues lo mismo pasa con las personas que se proponen hacer ejercicio físico, pero en lugar de ello se pasan las tardes en el sofá viendo una serie tras otra. Detrás de su mal hábito de ver la tele seguramente haya una intención positiva de darse un momentito de relax después de haber estado todo el día trabajando duro en la oficina o ocupándose de los niños. ¿Lo ves? Bien, pues resulta que esta intención positiva tiene mucho que ver con la adopción de malos hábitos. La buena noticia es que pasa exactamente lo mismo con los buenos hábitos. Dicho y escrito mucho sobre la ciencia de la formación de hábitos. Sin embargo, en este vídeo vamos a centrarnos en la obra de dos autores que además dicen cosas muy parecidas. El primero de ellos es Charles Duhigg, autor del libro El poder de los hábitos, y el otro es James Clear, autor de Hábitos atómicos. En sus respectivas obras, los autores dividen la formación de hábitos en varios pasos. Duhigg lo divide en tres fases: la señal, la rutina
y la recompensa, mientras que Clear la divide en 4: la señal, el anhelo, la respuesta y finalmente la recompensa. Pese a que la estructura de James Clear involucra un paso más, lo cierto es que son muy similares. En ambos casos, la señal no es más que el estímulo que desencadena ese deseo de llevar a cabo ese hábito que quieres dejar. Este deseo es lo que James Clear llama anhelo. Son esas ganas locas que sientes de gastarte la mitad de tu salario en ropa que no necesitas, posponer las cosas importantes para después, comer en exceso alimentos llenos de azúcar o perder 2 horas de tu vida en red social viendo vídeos divertidos, pero cuyo único efecto es distraerte de tus problemas y hacerte sentirte bien un ratito. Por otro lado, la respuesta o la rutina son simplemente el hecho de tomar acción y realizar ese hábito, y en ambos casos la recompensa no es más que la sensación de placer que sentimos al hacer esa tarea, es decir, la intención positiva de la que hablábamos antes. Y ahora sí, una vez que tenemos todo esto claro, podemos ya ver cuáles son esos pasos que te van a permitir dejar atrás tus malos hábitos. Como ves, cada vez que ejecutamos un hábito negativo, estamos iniciando un proceso que pasa por diversas fases que desencadenan las siguientes en forma de una cadena, haciendo que tu mal hábito perdure en el tiempo y dificultándote enormemente que puedas dejarlo atrás. La clave, por tanto, para eliminar esto y no seguir siendo víctimas de nuestros propios impulsos es romper esta cadena. Y para conseguirlo, necesitas hacer un diagnóstico. Lo primero es que una vez tengas claro cuál es el hábito que vas a dejar, identifiques primero cuál es la señal, es decir, el detonante que hace que tengas ganas de volver a este hábito, y también cuál es tu recompensa, es decir, cuál es la razón o intención positiva por la que tienes ese hábito. Veamos primero cómo puedes romper la recompensa. En el caso de las personas que sufren de una adicción al azúcar o a los postres, por dar un ejemplo, lo que buscan es una sensación de bienestar, placer y felicidad, sensaciones que se producen masivamente en tu cerebro cuando consumes este tipo de alimentos debido a los picos de glucosa en sangre que te producen, lo que ocasiona que tengas una subida de energía y bienestar antes de que al poco tiempo esta decaiga drásticamente. El azúcar es uno de los mejores ejemplos que existen para ilustrar este punto. En nuestro pasado evolutivo, cuando la supervivencia y la alimentación eran un desafío de toda la vida, el azúcar era un bien escaso y difícil de conseguir. Por eso, nuestro cerebro reacciona con cierto frenesí ante los alimentos ricos en azúcares. Y por eso, antes nos arriesgábamos a enfrentarnos, por ejemplo, a un ejército de abejas para conseguir la deliciosa y nutritiva miel que podía suponer una ventaja en nuestra lucha por la supervivencia diaria. Por eso, en aquel momento que nuestro cerebro nos hiciera sentir una enorme recompensa por tomar alimentos azucarados como la miel, no era un problema, sino más bien una ventaja que nos hacía valer la pena pagar el precio de unos cuantos picotazos a cambio de esa nutritiva miel. Ahora bien, hoy en día los tiempos han cambiado bastante y conseguir alimentos ricos en azúcar, lejos de representar un desafío, es más bien algo bastante fácil. Esto hace que esa cadena de señal, anhelo, respuesta, recompensa ya no tenga el sentido ni la función que tenía en la antigüedad. Así que, para romper esa cadena, es necesario identificar la consecuencia negativa que hay detrás de ese mal hábito para hacer desaparecer esa intención positiva que sí tenía sentido hace milenios, pero que hoy es todo lo contrario. Porque si investigas un poco, vas a darte cuenta que consumir en exceso alimentos ricos en azúcares puede llevarte a sufrir distintas enfermedades indeseables como la diabetes. Así que un primer buen paso que puedes tomar ya mismo es informarte sobre las consecuencias negativas de tu mal hábito, de las redes sociales, de la falta de ejercicio físico, del consumo recurrente de azúcar, como decíamos, etc. Porque al tratarse muchas veces de acciones que hemos aprendido a hacer de forma automática, necesitamos aprender a desasociar esa recompensa que nos parece positiva con algún tipo de sensación negativa. De esta forma, empezarás a ver tu mal hábito como desagradable y te lo pensarás más antes de llevarlo a la práctica. Esto nos lleva al siguiente punto, que sería romper la señal. Algo que sin duda te va a ayudar muchísimo a dejar de lado tu mal hábito es eliminar por completo las señales o estímulos que te detonan las ganas de recaer en ese hábito. Esto es algo que en el fondo todos sabemos, pero por alguna razón seguimos pecando de meter en el carrito nuestro bote de Nutella, bien repleto de azúcar para tenerlo en casa.
Así es muy fácil que tras una mala noticia, un día frustrante o incluso después de ver un anuncio de Nutella, acabes por abrir la alacena en busca de tu chupito de azúcar y aceite. Así que póntelo fácil, ayúdate a romper con tu señal y mantente alejado de esos estímulos que te llevan a mantener tu mal hábito. Por ejemplo, si sueles caer en compras compulsivas, no entres en centros comerciales ni tiendas online a menos que lo necesites realmente. Desuscríbete de las newsletters de las tiendas que te envían a tu correo cada día nuevas promociones y rebajas, y aprovecha también para dejar de seguir esas cuentas de Instagram, por ejemplo, que se pasan el día mostrándote productos maravillosos que deberías comprarte. Es decir, elimina al máximo posible todos los estímulos o señales que te lleven a caer en tentaciones. De esta manera estarás rompiendo la cadena y te será mucho más sencillo romper con tu mal hábito. Pero esto no es todo. Aún puedes usar otra estrategia más para asegurarte de dejar tu mal hábito para siempre, y esta, en mi opinión, es de las mejores estrategias que hay. Los principios más importantes de la psicología y el desarrollo personal es la enorme importancia que tiene para todos nosotros nuestra idea de autoimagen o autoconcepto, es decir, la forma en que te ves a ti mismo. El autoconcepto es tan importante a nivel psicológico que muchos expertos han afirmado que nunca nos salimos demasiado de la imagen que tenemos de nosotros mismos. Si tomamos, por ejemplo, el hecho de pasar largas horas en redes sociales como TikTok o Instagram, nada sería más beneficioso y útil para dejar una conducta como esta que cambiar la forma en que te ves a ti mismo. Es decir, dejar de percibirte como el tipo de persona que gasta demasiado tiempo en redes sociales y empezar a percibirte de otra manera. Puedes elegir, por ejemplo, empezar a percibirte como una persona que aprovecha bien su tiempo libre haciendo deporte o bien haciendo journaling. De lo que se trata es de cambiar tu diálogo interno y en lugar de decirte que eres una persona, por ejemplo, adicta al azúcar, empezar a decirte que eres una persona adicta a dar paseos por el aire libre. Esto te va a ayudar a reforzar en tu interior un cambio de hábitos. Y cada vez que tengas ganas de meterte un chupito de alimentos repletos de azúcar, por ejemplo, puedes recordarte a ti mismo que ya no eres esa persona y reafirmarte diciéndote a ti mismo: no, eso era antes. Ahora soy una persona que cuando tiene ansiedad o está preocupada sale a dar un paseo al aire libre para calmarse y reconectar. Al hacer esto, entrarás en contacto con una de las máximas más importantes del desarrollo personal y la ciencia de los hábitos, porque en realidad nunca se trata de eliminar hábitos negativos, sino de reemplazarlos por otros más positivos. Y es que nuestro cerebro está más enfocado en la acción que en la inacción. Por ejemplo, si estás manejando una bicicleta y en medio del camino te encuentras con un importante obstáculo, puedes o bien enfocarte en no chocar con él o, mejor aún, enfocarte en ir por otro camino. Dicho de otra forma, la mejor forma de hacerte pensar en un elefante rosa es decirte que no pienses en un elefante rosa. Por eso, en lugar de decirte que tienes que dejar las compras compulsivas, la procrastinación o el exceso de azúcar, puedes enfocarte en buscar hábitos más saludables que reemplacen estos malos hábitos que quieres dejar atrás. Un ejemplo muy claro de lo útil que es la aplicación de una estrategia de reemplazo es usar el momento inmediato anterior a la ejecución del hábito negativo para reconducirlo hacia la ejecución de uno más beneficioso para tu vida o tus objetivos. Por ejemplo, volviendo al caso de la procrastinación en redes sociales, una gran estrategia sería planificar de antemano qué vas a hacer con tu tiempo libre ese día. De esta manera, en esos 5 segundos que aparece una señal o estímulo que te lleva a coger el móvil para entrar en Instagram a perder el tiempo, los utilices para revisar tu lista de tareas del día y ponerte con la siguiente tarea. Otro ejemplo sería, en el caso de que tengas el mal hábito de pasar demasiado tiempo viendo la tele por las tardes, que ante la señal de ver el sofá y pensar en encender la tele, utilices esos 5 segundos para poner en marcha tu lista de Spotify favorita y mientras la escuchas te pongas las zapatillas de deporte y salgas a dar un buen paseo a paso ligero. Lo que estarás haciendo, lejos de obligarte a aguantarte las ganas de realizar tu mal hábito, que esto no funciona muy bien, es aprovechar ese tiempo para hacer otro hábito más positivo que te lleve hacia el estilo de vida que anhelas conseguir. Y ojo aquí, porque puede que estés pensando, ya Sandra, pero es que yo no sé qué otras cosas podría hacer con mi tiempo libre, o bueno Sandra, es que yo no sé qué nuevas metas o nuevos hábitos positivos marcarme. Bien, pues si ese es tu caso, pulsa en este enlace o en el link en los comentarios para descargarte mi guía Claridad, que a través de un paso a paso lleno de ejercicios te ayudará a aclarar tus ideas para que puedas definir tus nuevos objetivos de cara a los próximos meses y años.
En conclusión, pocas cosas son mejores predictores de las posibilidades de éxito y felicidad de una persona que los hábitos que decide incorporar y no incorporar en su vida. Recuerda que un solo hábito puede ser la diferencia entre el éxito y el fracaso, por lo que no deberías dejarlos al azar, y espero que con estas claves hayas podido identificar qué pequeñas acciones puedes empezar a implementar en tu día a día para decir adiós a esos hábitos que quieres dejar atrás. Si te gustó este vídeo, no dudes en compartirlo con las personas que quieres y crees que le podría ser útil, y no te olvides de contarme en comentarios cuál es ese mal hábito al que vas a decir adiós hoy mismo. Nos vemos la próxima semana, te envío un grandísimo abrazo. Bye bye.